Capítulo 34. Mayo de 1793. Nace el Banque Beauharnais de Marsella en Marsella. Vengan. Ofrecemos préstamos con bajas tasas de interés y depósitos con altas tasas para los empresarios de Marsella. Ja, ja. En la Canebière, la avenida principal del centro de Marsella, donde brilla cálidamente el sol. Este nombre significa en realidad cannabis. Por supuesto, no se le dio este nombre porque vendieran cannabis aquí, sino porque era un lugar donde se producían cestas y cuerdas de cáñamo. Es una avenida muy activa comercialmente ya que conecta el puerto con el centro de la ciudad. Entre los edificios, se encuentra vacía la mansión del duque de Noailles, una noble familia del sur. Naturalmente, está vacía porque la familia tuvo que exiliarse durante la Revolución. Aprovechando esta situación, Eugene adquirió la mansión confiscada por el comando de Marsella. Se puede ver cerrarse la bóveda del banco con un capital inicial de 100.000 libras esterlinas. La planta baja es, por supuesto, un café, igual que el Banque Beauharnais de París. El director del banco es, sin duda, Pierre Coyot. Actualmente está ausente, ocupado contratando personal y obteniendo permisos. Entonces, ¿quién está en la calle promocionando la apertura del banco? Nada menos que el subteniente del ejército revolucionario francés, Hippolyte. De hecho, el uniforme que lleva puesto es militar. Marceau, observando la escena desde el café en la planta baja, chasqueó la lengua. Está bien que un militar haga eso, Eugene. Por supuesto, tanto Eugene como Marceau, e incluso Hippolyte, siguen siendo militares. Eugene es el ayudante personal del general Bonaparte. Marceau es el oficial del Estado Mayor del Comando de Marsella. E Hippolyte es el sargento de logística de la unidad. En otras palabras, ahora hay militares haciendo negocios bancarios en lugar de sus deberes militares. Incluso con Eugene respaldándolos, podría ser problemático si hubiera una investigación militar. Sin embargo, Eugene permanecía tranquilo. Está bien. De todos modos, al general Napoleón no le importará. ¿No es mejor que su familia prospere con el alquiler? Ese alquiler de 200.000 libras realmente refleja la inflación actual. Bueno, si lo piensas como una cuota de membresía del Club de Napoleón, no es tan caro. ¿No crees que será más popular que el Club Jacobino en el futuro? Aunque lo dijo en broma, Eugene deslizó algo de verdad en sus palabras. Actualmente, Eugene e Hippolyte se hospedan en la residencia Bonaparte, a pesar de haber adquirido la gran mansión del duque de Noailles. El alquiler que Eugene acordó pagar por usar una habitación pequeña y deteriorada es nada menos que 200.000 libras. Antes de la Revolución, esto equivalía al salario del presidente del Tribunal Superior de París. Aunque ahora su valor se ha reducido a un quinto debido a la inflación, sigue siendo una suma considerable. Un financiero común no haría esto por considerar el dinero demasiado valioso. Sin embargo, Eugene lo hizo sin dudarlo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad perfecta para entrar adecuadamente en el círculo de la familia Bonaparte, y más específicamente, en el de Napoleón. Aunque ahora el Club Jacobino está en su apogeo, en solo 2 años todo cambiará. Por supuesto, Marceau, quien desconoce esto, volvió a chasquear la lengua. Por cierto, ¿seguirás bajo el mando del general Bonaparte? Yo me uní por mi creencia en el republicanismo, pero parece que tú no tienes ese tipo de motivación. Hay 2 razones por las que Marceau ha llegado hasta aquí. Una es, naturalmente, para proteger, asistir y cuidar a Eugene. Aunque Eugene no lo vea así, para Marceau, Eugene es un niño demasiado inteligente. Siente una fuerte responsabilidad de cuidarlo como un adulto. La otra razón es porque quedó impresionado con Napoleón, por ser un general profundamente comprometido con el espíritu revolucionario. En ese momento, Eugene, arqueando las cejas, sonrió de manera enigmática. Marceau, en esta época no hay que fijarse en las ideologías. ¿Por qué no? ¿Acaso existía una ideología republicana antes de la Revolución? Marceau parpadeó. Por supuesto, antes de la Revolución, Marceau era un joven muy descontento con la sociedad. Por eso mismo había corrido hasta la toma de la Bastilla. Pero, ¿había pensado realmente en el republicanismo? No, no era así. Ese era precisamente el punto que Eugene quería señalar. El curso de la historia ciertamente apunta al colapso de la monarquía absoluta. Sin embargo, es demasiado pronto para la República. La prueba está en las ejecuciones que ocurren ahora en París. La guillotina ya estaba en uso. Todavía no se mata en masa como en la época del terror. Aún así, los acusados de traición son arrastrados y ejecutados. Reflexionando sobre esto, el rostro de Marceau se ensombreció. ¿No será eso un fenómeno temporal? Seguirás diciendo lo mismo cuando ocurra algo peor que lo de Tolón. ¿Qué quieres decir con eso?
Eugene entonces habló de un evento que inevitablemente ocurriría. Habrá una guerra civil, pronto. Se refería a la guerra de la Vendée. Pronto estallaría una rebelión contrarrevolucionaria en la región de la Vendée, al suroeste de Francia. De hecho, los disturbios, como en Tolón, ya habían comenzado en marzo. Sin embargo, el verdadero conflicto armado comenzaría después de mayo. Eugene imaginaba que por estas fechas los nobles realistas y los campesinos devotos estarían preparándose para la insurrección. Originalmente, esta guerra civil sería donde Marceau ascendería, y también donde experimentaría la tragedia de perder a su amada. Marceau, completamente ajeno a la gloria y la tragedia que le aguardaban, exclamó sorprendido. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Eso ni yo lo sé. Pero ahora en París los revolucionarios van demasiado rápido. Los burgueses urbanos y los sansculotes podrán seguir el ritmo. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos franceses no son habitantes de las ciudades. ¿Qué quieres decir? Ah. Marceau siguió la mirada de Eugene y comprendió. Los campesinos. Atraídos por los gritos de Hippolyte, algunas personas se acercaban a observar el banco. Eran personas con sombreros de paja y ropas gastadas. Campesinos que cultivaban cáñamo cerca de la ciudad. Aunque Hippolyte había promocionado el banco pensando en París y dirigiéndose a empresarios, en realidad, en Marsella, quienes tenían ahorros para depositar eran los campesinos. Además, el 90% de la población francesa era campesina. Por supuesto, en esta época, excepto en Inglaterra, esto era así en cualquier país. Pero los campesinos tienen una característica particular. Eugene señaló este punto con ligereza. A la mayoría de los campesinos puede que no les importe el rey, pero son profundamente religiosos. ¿Y qué está haciendo la revolución? Destruyendo iglesias. No solo eso. Han destruido la organización eclesiástica en la que los campesinos basaban sus vidas. Claro, es parte del proceso del Estado para gobernar las provincias, pero desde el punto de vista de los campesinos, los cimientos de sus vidas se están derrumbando. Esa es la verdadera razón de la rebelión de la Vendée. Una guerra civil donde más de 300.000 personas serían masacradas. De repente, Eugene, que había estado hablando con naturalidad, sintió que sus manos se cubrían de sudor frío. Lo sabía. Un evento que ocurriría inevitablemente. Algo imposible de evitar. Por eso había ido primero a Tolón, y luego seguido a Napoleón hasta Marsella. Pero, ¿sería eso suficiente para resolverlo todo? ¿No habría manera de salvar la situación? Justo entonces. Comandante Eugene, ¿qué piensa hacer cuando eso ocurra? De repente, Louis Tournet, cuya presencia casi habían olvidado, preguntó. En realidad, no solo estaba Tournet, sino también Jacques Lié y Jean Gaumier. Habían seguido a Eugene desde la batalla de Tolón, incluso alistándose en el ejército. En París trabajaban como seguridad, y ahora como guardias ayudantes. Si contamos desde la partida a Martinica, ya llevaban 4 años juntos. Aunque era fácil olvidarlo, como el aire que respiraban, sin ellos Eugene probablemente ya estaría muerto. Eugene miró a Tournet, quien era prácticamente su guardaespaldas, y preguntó. ¿A qué se refiere, teniente Tournet? Tanto Gaumier como Elie piensan lo mismo. Que esta revolución es ciertamente peligrosa. Pero que si estamos con usted, comandante Eugene, podremos superarla. Les agradezco. Pero no parecían palabras vacías, pues Tournet, recién ascendido a teniente, preguntó con seriedad. Por eso pregunto. Cuando estalle la guerra civil, los ciudadanos sean ejecutados y comience la guerra, ¿qué debemos hacer? Incluso la monarquía constitucional que usted quería proteger está a punto de derrumbarse. Un periodo revolucionario es una época en la que la vieja sociedad se derrumba. Esto significa que el poder que antes era inquebrantable desaparece y todo se tambalea. Sin ir más lejos, el rey, que antes de la revolución era un poder celestial, ahora está muerto. En esta situación, Eugene había actuado con gran sabiduría. Había acumulado fondos a través de las finanzas, creado aliados políticos, y cuando la situación se volvió peligrosa, se unió al ejército y ganó méritos militares. Claramente parecía tener un plan para atravesar este periodo de caos. Cuando el futuro es incierto, la gente busca un líder con convicción. Ahora, los que rodeaban a Eugene lo veían como ese líder. Esa confianza agitó el corazón de Eugene. ¿Podría realmente estar a la altura de esa confianza? En ese momento, Marceau asintió con los ojos brillantes. Sí, por lo que veo no piensas quedarte simplemente como banquero. Eugene, conteniendo su corazón agitado, sonrió levemente. ¿Qué tiene de malo ser banquero? Se acerca una era dominada por las finanzas. ¿Qué? ¿Cuándo? En unos 100 años.
Como si bromeara, aunque de nuevo decía la verdad, Eugene se encogió de hombros. Créeme, quédate bajo el mando del general Napoleón. Es el hombre que definitivamente atravesará las turbulencias de la época. Únete al club de Napoleón. Esa era la simple solución de Eugene. Justo cuando todos miraban a Eugene con dudas. Por favor, ayúdame, Joseph. De repente, un grito desde el banco hizo que todos voltearan. Allí estaba Joseph, el asesor legal del Banque Beauharnais de Marsella, en apuros con alguien que lo sujetaba. Parecía que Joseph había pasado a ver el banco y se había encontrado con un conocido. Pero tanto el aspecto como la presencia de ese conocido eran extraordinarios. Si este fuera el primer cliente, no podían tratarlo torpemente. Eugene ladeó la cabeza y se acercó. ¿Qué sucede, señor asesor legal Joseph? Bueno, es que... es alguien que conozco. Está en una situación comercial muy difícil ahora. Ah, esto. ¿Qué tipo de problema es? Monsieur, ¿qué le sucede? Su ropa era de alta calidad. Sin embargo, no estaba bien arreglada y lucía descuidada, y su rostro estaba extremadamente pálido. Un anciano que parecía que se desplomaría si alguien no lo sostenía de inmediato. Pero sus ojos brillaban con intensidad. Este anciano excepcional miró de reojo a Eugene, y frunciendo el ceño, preguntó a Joseph. ¿Quién es tu amante? No me digas que... te has casado. Coco, ¿qué dice? Soy soltero. Además, esta persona es el verdadero propietario del banco. ¿Qué? ¿Este mocoso? Bueno, me alegro de que siga soltero. El anciano se dejó caer en una silla frente al banco con una risa desanimada. Quería que fueras mi yerno. Ja. Aunque en mi situación actual es imposible. En ese momento, Eugene abrió mucho los ojos. Si se trataba del suegro de Joseph Bonaparte, había alguien que venía a su mente. Para confirmarlo, Eugene preguntó cortésmente al anciano. Monsieur, ¿podría decirme su nombre? Yo. Me llamo François Cléry. Me dedicaba a un pequeño negocio de café aquí en Marsella. No, pequeño no es. ¿No es la compañía Cléry conocida por todos? Yo, Joseph, lo garantizo. Ante la intervención de Joseph, Eugene inconscientemente tomó un profundo respiro. El anciano no era el problema. Pero sus hijos sí lo eran. Eugene sonrió mientras guiaba al anciano Cléry hacia el interior del banco. Me gustaría escuchar su historia, Monsieur Cléry. Nuestro banco podría ayudarle. Alguien a quien hubiera preferido evitar. Pero si no podía evitarlo, no quedaba más remedio que enfrentarlo directamente. Era el padre de Désirée Cléry. ¿Y quién era ella? El primer amor de Napoleón. Hasta el más grande héroe tiene al menos un primer amor. Désirée Cléry, la primera prometida de Napoleón. Se dice que en la historia original, Napoleón la mencionó incluso en sus memorias. Sin embargo, como la mayoría de los primeros amores, Napoleón escribió sobre Désirée con más remordimiento que afecto. ¿Por qué? Porque la abandonó para ir a París y casarse con Josephine. Después, Désirée se convertiría en reina de Suecia. Y así, hay un hombre que pasó a la historia por su hija. Ese hombre era François Cléry, quien estaba ahora frente a Eugene. Aunque, por supuesto, en 1793 François Cléry era mucho más famoso por sí mismo. Ah, nuestro negocio está realmente en problemas. Originalmente soy comerciante. Importamos y vendemos productos del Levante y del Nuevo Mundo. Ese es el negocio de nuestra compañía. Aunque lo dice con naturalidad, la escala del negocio de François Cléry es enorme. El Levante se refiere al Mediterráneo Oriental. En resumen, François Cléry es un empresario del comercio mediterráneo de Francia. Se podría decir que es el sector empresarial más próspero de Marsella. Y François Cléry ocupa la posición número 1 en este campo. Es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Marsella, la unión de comerciantes de la ciudad. En términos modernos coreanos, sería comparable al mejor comerciante de Busan. A su lado, Joseph, el abogado bien conectado, asintió mientras sorbía su café. Y entre todos sus negocios, el más grande es el del café. Aunque también maneja jabón. Parece que lo conoce bien, Monsieur Joseph. ¿Cómo no iba a conocerlo? Es el hombre más rico de Marsella. El número 1 de la Cámara de Comercio. Entonces Cléry sonrió y agitó la mano. No es para tanto. Apenas 1 millón de libras. No se puede comparar con este banco. 1 millón de libras. Aunque parezca poco comparado con los 20 millones que maneja Eugene, no es así. Tanto ahora como en el pasado, la banca es un negocio que solo trata con dinero. Pero un comerciante maneja simultáneamente dinero, bienes raíces, mercancías y créditos.
Así que cuando dice que su fortuna personal es de 1 millón de libras, significa que maneja transacciones por al menos 10 veces esa cantidad. Sin embargo, había surgido un problema. Eugene sonrió y preguntó. Entonces, ¿el comercio está bloqueado? Así es. Por culpa de la flota británica. Gracias a eso, todo el negocio está paralizado y el flujo de efectivo se ha detenido. En el pasado, podría haber conseguido efectivo operando al menos la fábrica de jabón. Y las autoridades de Marsella están bloqueando eso también, ¿verdad? Eugene miró fijamente a François, que se sobresaltó, y dijo: Stanislas Freron. Al escuchar el nombre familiar, Marceau abrió los ojos de par en par. ¿Ese hombre? ¿El carnicero de Provenza? El que intentó hacer lo mismo en Tolón. Exacto. Y ha hecho lo mismo aquí en Marsella. El problema es que ha sido nombrado supervisor municipal e intendente regional de Marsella. ¿Qué? Mirando a Marceau sorprendido, Eugene explicó mientras observaba de reojo a François. Y el problema mayor es que aquí, Monsieur Cléry no es partidario de la República. François Cléry tragó saliva. Es decir, François es un realista. Se había manifestado bastante en contra de la revolución. Por eso, cuando surgió la rebelión en el sur de Francia, François fue marcado como un elemento subversivo. Uno de sus hijos ya se había suicidado por la angustia de ser marcado por las autoridades y el caos de la revolución. François, que había venido al banco simplemente a pedir dinero, habló temblando. Es decir. Está bien, Monsieur Cléry. Perdón por no haberle presentado antes quién soy. ¿Qué quieres decir? Eugene sonrió y, siguiendo el protocolo, inclinó la cabeza. Permítame presentarme formalmente. Soy Eugene de Beauharnais, hijo del vizconde de Beauharnais y antiguo paje de la familia real. Además, en ese momento, Cléry tuvo que abrir mucho los ojos. Soy un elemento peligroso marcado por el gobierno revolucionario por haber salvado a su majestad la reina. En otras palabras, es un elemento mucho más peligroso que Cléry, que es simplemente un simpatizante de la familia real. Así que hablar de apoyar a la familia real no sería un problema. Por otro lado, Joseph, que hasta hace un momento hablaba animadamente, se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Nuestro empleador era un elemento peligroso? De repente me dan ganas de cancelar nuestra sociedad. Oye, Monsieur Bonaparte, si solo fuera un elemento sospechoso lo habrían matado, ¿crees que habría llegado a comandante? Ya es bastante extraordinario que un niño de 12 años sirva como soldado. Ah, ¿verdad? Hippolyte, tienes razón. Justo cuando Joseph, convencido, estaba a punto de asentir, Cléry miró a Eugene con ojos esperanzados. Entonces, ¿me ayudarás? En ese momento, Eugene dio una palmada. Clap. En esta sucursal de Marsella, como en la sede de París, habían instalado un café en la planta baja. Un hombre de unos 30 años que estaba sentado tranquilamente bebiendo café en un rincón vacío del café se levantó. Aunque no llevaba uniforme militar, su porte disciplinado revelaba claramente que era un militar. Era François de Brueys, excomandante de la flota del Mediterráneo. Eugene preguntó a Brueys. Monsieur Brueys, ¿qué tal el capitán Surcouf? Me informaron que llegó hace unos días. Probé sus habilidades de navegación. Son bastante buenas. Si hubiera tenido un subordinado así cuando estaba en la marina, probablemente no me habrían capturado en Tolón. Bien. Empecemos con el primer negocio. Eugene se volvió hacia Cléry y anunció. Dijo que la compañía Cléry necesita café, ¿verdad? Si nos proporciona la ruta de contrabando, el capitán Brueys aquí presente se encargará de traerlo. ¿Qué? Contrabando. El señor Brueys es un exoficial de élite de la flota del Mediterráneo. ¿Saben qué flota es esa? Por supuesto que Cléry, quien había sido un importante comerciante del Mediterráneo, no podía no saberlo. Es la principal flota francesa y el lugar donde se reúnen los mejores marineros del Mediterráneo. Son hombres capaces de romper el bloqueo de la flota británica y llegar hasta Italia sin importar qué. El exoficial naval, Brueys, saludó cortésmente. Un placer, señor Cléry. Cléry, quien había estado moviendo sus ojos inquietamente, se levantó de golpe y estrechó la mano de Brueys. Sus cálculos habían terminado. Con esta ayuda, sería posible reiniciar sus operaciones comerciales. Aunque sería contrabando ilegal. Gracias. Jamás olvidaré este favor. En ese momento, de repente, una persona irrumpió a través de la puerta del primer piso del banco. Era Colo, el gerente de la sucursal bancaria. Colo, quien ya conocía a Cléry, le gritó. Señor Cléry, es terrible. ¿Qué sucede?
Si es por fondos urgentes para el negocio, aquí el señor Beauharnais ha acordado resolverlo. ¿Aún no habían hablado de eso? Bueno, supongo que así será. Justo cuando Eugene estaba a punto de responder con una sonrisa irónica, Colo gritó como si fuera un alarido. No es momento para bromas. Su hijo, Etienne, está a punto de ser arrestado. Por los militares. En resumen, el carnicero Freron se había puesto en movimiento. Para destruir al hombre más rico de Marsella, un exrealista. Incluso el hombre más rico de la ciudad muere por igual durante la revolución. ¡Ayuda! Etienne Clary, comerciante de 36 años, estaba siendo arrastrado por los soldados. Hasta hace un momento, había estado ocupado liquidando el inventario restante de la compañía Clary. Pero de repente los soldados irrumpieron e intentaron llevárselo a prisión por la fuerza. En circunstancias normales, podría haber sido liberado por malentendido o rescatado mediante procedimientos legales. Pero ahora es tiempo de revolución, y además, un periodo en que la ciudad está dominada por un delegado de la Convención Nacional. A principios de año, por órdenes de Freron, elementos subversivos fueron llevados a prisión y murieron. Por eso la familia Clary se aferraba desesperadamente a los soldados. No se lleven a mi hermano. ¿Qué mal ha hecho nuestro Etienne? Por favor. Se lo suplico. La prisión no. La madre de Etienne, Françoise Rose Somis. Su hermana menor Julie Clary. Y Desiree rompió en llanto. Sin embargo, el responsable, un exguardia nacional y actual sargento, Philippe, gritó con ojos amenazantes. Este hombre es sospechoso de contactar con contrarrevolucionarios. Son órdenes del gobernador Freron. Si no retroceden, dispararemos. Justo cuando las mujeres estaban por congelarse ante los soldados que apuntaban sus armas. Deténganse. De repente, un joven de aspecto amable se interpuso entre las mujeres y los soldados. Aunque temblaba de miedo ante las armas, el joven, Joseph, encontró a quien buscaba. Los ojos de Joseph brillaron al descubrir a Julie, la hija de la familia Clary. Julie, ¿estás bien? Joseph, los soldados están... a mi hermano Etienne. No te preocupes. Joseph sacó fuerzas y alzó la voz. Soy el hermano de Napoleón, no, del general Bonaparte. Retírense inmediatamente. Sin embargo, Philippe, el inflexible soldado, resopló con desdén y le gritó en respuesta. No me importa si es Bonaparte o quien sea. Son órdenes del gobernador Freron. Los soldados no retrocedieron ni siquiera ante el nombre de Napoleón. Tal era su confianza en la autoridad de Freron. Fue en ese momento. ¡Van! Todos voltearon ante el inesperado disparo. Al otro lado de la calle, un muchacho se acercaba junto con otros militares. Era Eugene, quien sostenía una pistola. Eugene sacó otra pistola y habló fríamente. Soy el mayor Eugene de Beauharnais, ayudante de campo del general Bonaparte. Una pistola. Esto es. La próxima será en sus cabezas. Una pistola de chispa cargada con una sola bala. Pero a corta distancia puede matar a una persona instantáneamente. El cañón apuntaba hacia Philippe. La insubordinación es motivo de ejecución sumaria según la ley militar. ¿No lo sabías? Un rostro que de alguna manera le resultaba familiar. De hecho, Philippe realmente lo había visto antes. Porque era el mismo soldado que había alardeado cuando Eugene vino a Marsella por primera vez, antes de ser expulsado por Napoleón. Pero Eugene había crecido bastante desde entonces, y Philippe no tenía muy buena memoria. Finalmente, al ver el cañón y las insignias de los otros oficiales detrás de Eugene, Philippe se dio vuelta rechinando los dientes. Me retiro por ahora, pero esta responsabilidad recaerá sobre el general Bonaparte. Los soldados se fueron lanzando miradas amenazantes. Eugene simplemente los observó marcharse con ojos fríos. De repente, el mayor Marceau se rascó la cabeza y preguntó a Eugene. ¿Estará bien esto, Eugene? No importa. Freron no se atreverá a tocar al general Bonaparte. Más bien, probablemente intente hacerse su amigo. ¿Y eso por qué? Eugene frunció el ceño y resopló. Ese codicioso tiene algo que desea. Se refería a Pauline Bonaparte, que apenas tiene 13 años. Freron, quien tiene predilección por las niñas, codicia a Pauline. Por supuesto, no hay intención alguna de entregársela. De hecho, Napoleón probablemente tampoco tenga intención de hacerlo. En ese momento, Etienne, recién liberado, Julie y Desiree se acercaron a Eugene. Gracias. Por ayudarnos. ¿Ese chico es el ayudante del general? Cielos. Ah, yo lo he visto. En el periódico sobre el escritorio de papá.
De repente, Desiree exclamó hacia Eugene. «Es el caballero de la princesa, ¿verdad?» Al parecer, una ilustración de Eugene había aparecido en el periódico más importante de Marsella. Eugene sonrió amargamente y miró a la joven Desiree. Sus ojos bondadosos brillaban, incapaces de albergar malicia. Sin embargo, esta niña, por su mera existencia, representaba un problema inquietante para Eugene. Así es, Mademoiselle Desiree. Era el encuentro entre el primer amor de Napoleón y su hijo adoptivo. Aún, en un momento en que ninguno de los dos había alcanzado su destino. Capítulo 35. Desiree, el primer amor de Napoleón y quien en la historia original se convertiría en reina de Suecia. ¡Ay! ¿Por qué está tan caliente la sopa, hermana? La mansión Clery está muy bulliciosa hoy. Etienne, quien estuvo a punto de morir en prisión, sobrevivió, y surgió una manera de salvar la decadente compañía Clery. Era natural ofrecer una cena a quien les había salvado la vida y el patrimonio. Todos los sirvientes y miembros de la familia corren de un lado a otro para atender a los invitados después de tanto tiempo. Entre ellos, hay una cocinera bastante inexperta y torpe. Julie, la hermana mayor, chasqueó la lengua mientras miraba a Desiree, la menor. Tienes que llevarla con cuidado. Es para los invitados. Por eso lo estoy haciendo yo misma. Por cierto, ¿vino el caballero de la princesa? ¿Qué? ¿Acaso planeas robárselo a la princesa? En ese momento, Desiree gritó sonrojándose. ¡Ay, por favor! No es eso, hermana Julie. Como corresponde al hogar de los mejores comerciantes de Marsella, la mansión Clery es bastante imponente. Aún así, el alboroto de la cocina se alcanzaba a escuchar levemente en la sala de estar. François Clery tosió discretamente y se dirigió a su invitado. Mis hijas están causando un alboroto. Discúlpame, ¿en qué estábamos? No se preocupe. Le estaba comentando sobre mi deseo de discutir el establecimiento de una fábrica. Justamente, usted tiene una fábrica de jabón. Es solo jabón artesanal. Pero dígame, ¿qué le gustaría producir, Monsieur Beauharnais? Eugene respondió con ligereza a Clery, quien ahora lo trataba completamente como un adulto. Me gustaría crear un clúster, no, un complejo de fábricas militares aquí en Marsella. No era para nada un asunto trivial. Un complejo de fábricas militares. Es decir, crear un conjunto de instalaciones para producir y suministrar armamento y materiales militares. Naturalmente, como aún no era una época de mecanización, toda la fabricación debería realizarse artesanalmente por técnicos. En otras palabras, sería una manufactura, un sistema de producción artesanal en fábrica. Aún así, siendo una fábrica, requeriría terreno, trabajadores y equipamiento. Se podría decir que la cooperación de Clery, quien tiene una fábrica artesanal para producir jabón, era esencial. Clery asintió mientras se acariciaba la barba. Si bien no es un puerto militar, es una ciudad portuaria. Incluso la importación de pólvora era posible hasta que la flota británica comenzó a navegar por el Mediterráneo. Al final, la mayoría de los materiales para la pólvora vienen del exterior. Especialmente el salitre que viene principalmente de India. Incluso sin eso, muchos recursos necesarios para la fabricación de armamento entran por Marsella. ¿Pero por qué precisamente una fábrica militar? Eso requiere conexiones con el ejército. Entonces Eugene señaló a Joseph, quien estaba sentado a su lado escuchando con gran interés. ¿No tenemos aquí a Monsieur Joseph? Además, el futuro general Napoleón definitivamente se convertirá en alguien importante. Esta era la razón por la que había traído a Joseph a la visita a la familia Clery para discutir el nuevo negocio. Joseph sacó pecho con orgullo. Por el contrario, Clery miró a Joseph con desconfianza y suspiró mientras miraba a Eugene. Parece que sería rentable. Pero el ejército. No sé si Freron nos dejará en paz si nos metemos en ese negocio. ¿Cómo terminó en malos términos con ese individuo? Es obvio. Lo de ser realista es solo una excusa. Codicia el dinero de nuestra familia. Y además. De repente, Clery bajó la voz mientras rechinaba los dientes. Detrás de ese Freron está nada menos que el general Lapoipe. Aunque es un reconocido editor de revistas, Freron no es un político particularmente destacado. Sin embargo, hay una razón por la que Clery, el hombre más rico de Marsella, tiembla de miedo. Es porque el general Lapoipe, comandante del ejército de Italia, es el cuñado de Freron. Sin duda, en tiempos de guerra, los contratos militares generan grandes ganancias. Además, ahora que Eugene había ingresado al ejército, necesitaba fondos y materiales para uso militar. ¿Acaso los fondos de Eugene no jugaron un papel importante incluso en el alquiler de cañones en Tolón? El negocio militar era perfecto para resolver todos estos asuntos.
Sin embargo, al escuchar a Clery, Eugene se dio cuenta de que había un obstáculo inesperado. Entonces Freron es el primer obstáculo para el negocio militar. Así es. Pero no sé cómo resolverlo. Me ayudaste por ahora, pero quién sabe cuándo y cómo volverá a atormentarnos. Bueno, no es tan difícil. Si no hay otra opción, podemos eliminar a Freron. Eugene sonrió ante Clery, quien había abierto la boca horrorizado. Ah, no se preocupe. Intentaré buscar métodos más conciliadores. Aunque lo dijo como si fuera una broma, no era del todo una. Si hay un obstáculo, se elimina para resolverlo. Esto es lo que Napoleón le había enseñado directamente a Eugene. Además, Freron ya era conocido como un asesino. Incluso si muriera, no sería una gran pérdida. Joseph, sacudiendo la cabeza a su lado, comentó: «Vaya, cuando habla nuestro dueño del banco, no suena para nada a broma». «¿En serio? Y eso que suelo hacer buenos chistes. Parece que te gustan especialmente los chistes macabros». «Ah, Julie. Déjeme ayudarle». De repente, Joseph corrió precipitadamente al ver a Julie que venía con la comida. Eugene, observando fijamente la escena, notó algo peculiar. De alguna manera, parecía haber encontrado una solución para el problema de Freron. Esa podría ser la manera. De hecho, esto también sucedería en la historia original. En cualquier momento y lugar, las personas famosas son objeto de interés público. Incluso en este final del siglo XVIII, durante la Revolución. Y en la casa Clery, sin duda, Desiree era quien más atención recibía. «Oye, ¿cómo conseguiste el apodo de Caballero de la Princesa?» La famosa cocina francesa del futuro aún no se había establecido entre el público general. Esto se debió a que los chefs reales abrieron restaurantes después de la caída de la monarquía, estableciendo así la cocina francesa moderna. Sin embargo, que la clase alta disfrute de la gastronomía no era una excepción en el siglo XVIII. La familia Clery, la más rica de Marsella, no era diferente. La mesa estaba repleta de platillos. No había comparación con el pan negro del campo de batalla o las comidas de la empobrecida familia Bonaparte. Sin embargo, Eugene sonrió mientras tragaba con jugo, pensando que podría ser difícil de digerir. No solo Desiree, sino toda la familia Clery lo estaba observando. «Hay un malentendido. Solo ayudé en el juicio de Su Majestad la Reina, no, Madame Antoinette». «¿Cómo la ayudaste?» «Bueno, la ayudé con las dificultades que estaba enfrentando». Aunque dio una respuesta vaga, los ojos de Desiree brillaron. «¡Qué maravilloso! Pareces incluso más joven que yo. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así?» Aparentemente, para Desiree, que vivía en Marsella, en el extremo sur, era una historia de otro mundo. Eugene sonrió levemente y miró hacia el otro lado de la mesa. Notó que Joseph ya estaba bromeando con Julie. Entrecerrando los ojos, Eugene le preguntó a Desiree: «Por cierto, ¿cómo se conocen el abogado Joseph y Mademoiselle Julie?» «¿Por qué preguntas por mi hermana? ¿Acaso estás interesado?» «No, creo que soy demasiado joven para estar interesado. Más bien, parece que Monsieur Bonaparte está interesado». Entonces Desiree comenzó a hablar con una amplia sonrisa. «Conocemos a la familia Bonaparte desde que nos establecimos aquí en Marsella. Por cierto, ¿Napoleone? Ah, Napoleón ha vuelto como general». De repente, Desiree pronunció palabras que casi hicieron que Eugene se atragantara. «Dicen que eres su ayudante, ¿no? ¿Cómo es él?» Como un rayo, Eugene estudió la expresión de Desiree. Afortunadamente, aún no se notaba un afecto especial en su mirada. Más bien, mostraba una leve atracción hacia Eugene, quien estaba frente a ella. Su actitud, llena de sonrisas, inclinándose hacia adelante y prestando atención a cada palabra y gesto de Eugene. En realidad, Desiree, nacida en 1777, no era muy diferente en edad a Marie-Thérèse. De hecho, estaba más cerca en edad a Eugene que a Napoleón. Además, por lo que contaba, parecía que nunca había visto a Napoleón en persona. Relamiéndose ligeramente los labios, Eugene sonrió de manera enigmática. «Es apuesto». «¿De verdad? Vaya, joven, apuesto y general. Pero es cruel con las mujeres». Eugene deliberadamente mencionó la verdad del Napoleón que conocía de la historia. Es el tipo de persona que no tiene piedad cuando quiere conseguir algo. Esa fue la razón por la que Napoleón abandonó a Desiree y partió a París en la historia original. Para el ambicioso Napoleón, Desiree, una joven llena de sueños, no era una presencia particularmente útil. Sin embargo, si alguien preguntara si Napoleón eligió a su esposa solo por interés, tampoco sería del todo cierto. Después de todo,
Josephine tampoco era necesariamente alguien que le aportara beneficios a Napoleón. En ese momento, Desirée preguntó sorprendida. «No me digas que su cuerpo». Bueno, no me refería exactamente a eso. Aunque podría ser. No lo sé con certeza. Dios mío. Mi hermana dijo que estaba interesada en el general Napoleón. Debo advertirle que no se interese por él. Eugene rápidamente tomó la mano de Desirée cuando ésta intentaba levantarse apresuradamente. «Ah, mademoiselle Desirée. Por favor, mantenga esto en secreto». «Oh, su mano. Y debería decirle a mi hermana para que no tenga un interés innecesario». «¿No cree?» «Es que como ayudante debo mantener los secretos de mi superior». Justo cuando Desirée, con su mano aún sostenida por Eugene, estaba a punto de responder con un leve rubor. «Van». De repente, los soldados irrumpieron en la mansión Clery, destrozando la puerta. «Clery, ¿cómo te atreves a expulsar a mis subordinados usando al general Napoleón como excusa? Contrarrevolucionario». Al frente estaba Freron. La familia Clery, que estaba disfrutando pacíficamente de su cena, fue tomada por sorpresa. Cuando Freron avanzó liderando a los soldados, la familia Clery gritó: «François, huye». «¡Quia, padre! Destruyanlo todo y captúrenlos. Pueden hacer lo que quieran con las mujeres. Son hijas de un contrarrevolucionario». En ese momento, Eugene se interpuso frente a Freron. «Monsieur Freron, ¿qué significa esto?». Cuando Freron vaciló momentáneamente confundido, el sargento Philippe dio un paso adelante y gritó: «Ah, es este, señor comisario. El que se atrevió a hacerse pasar por ayudante del general Bonaparte». Este muchacho sí es el ayudante». «Sí, señor comisario, ¿qué quiere decir?». Freron, representante de la Convención Nacional y comisario de la Alcaldía de Marsella, frunció el ceño y dijo: «Mayor Beauharnais, ¿qué significa esto? ¿Planeas manchar el nombre de tu padre? ¿Cómo te atreves a aliarte con contrarrevolucionarios?». En el pasado, Freron habría ignorado a Eugene. Sin embargo, ahora Eugene era un joven héroe condecorado en Tolón y mayor del ejército revolucionario. Además, su padre Alexandre, aunque no muy destacado en hazañas, ocupaba el puesto de general de brigada del Ejército del Norte. Pero el verdadero problema era otro: el hecho de que fuera ayudante de Napoleón. Napoleón, el héroe de Tolón, responsable del cuartel general militar de Marsella y oficial residente. Además, Freron tenía motivos personales para querer hacerse amigo de Napoleón. Considerando todo esto, Eugene sonrió sutilmente. Monsieur Freron solo esperaba que no se enemistara con el general Bonaparte. «¿Qué? ¿Por qué me enemistaría yo con el general Bonaparte?». «Porque esta familia pronto se emparentará con el general Bonaparte». De repente, Eugene señaló a Joseph, quien abrazaba protectoramente a Julie al otro lado de la mesa. «Monsieur Joseph Bonaparte, hermano del general Napoleón Bonaparte y asesor legal del Banque Beauharnais de Marsella, mi banco». «Sé quién es. ¿Crees que es la primera vez que frecuento a los Bonaparte?». «De hecho, para ver a Pauline. En fin. Y está en una relación muy especial con la señorita Julie Clery». En ese momento, Eugene guiñó un ojo. «Así es. Pronto se casarán». Fue un momento de asombro tanto para Freron como para la familia Clery y Joseph. De cualquier manera, lo que Eugene había hecho era algo que sucedería en la historia de todos modos. «Agradezco que nos haya salvado. Pero esto es inaceptable. ¿Pretendes arruinar el futuro de mi hija?». Por supuesto, desde la perspectiva de François Clery, era natural pensar así. Joseph era un abogado del campo de Córcega. Además de ser pobre, tenía una familia numerosa con 8 hijos, incluido el mismo, y una madre viuda. Y encima era el primogénito de la familia. Aunque agradecía la ayuda con el negocio, ¿no era obvio que su hija sufriría? Sin embargo, Eugene respondió fríamente: «Monsieur Clery, pretende que toda su familia muera». «¿Qué dices?». «Si las cosas siguen así, Stanislas Freron los llevará a todos a prisión y los fusilará. Hoy casi sucede». Eugene añadió, dirigiéndose al pálido Clery: «Pero resulta que aquí hay un protector. El hermano del héroe emergente de Tolón, el general Bonaparte». «Pero. Bien, solo queda una cosa por resolver. Señorita Julie Clery, ¿qué opina? ¿No le agrada Monsieur Joseph?». De nuevo, todas las miradas se dirigieron a Julie. Aunque Clery le lanzó una mirada intensa suplicando que lo rechazara, Julie la ignoró. De repente, Julie bajó su rostro sonrojado y separó sus labios. Me agrada».
Fue Joseph quien quedó más perplejo, con la boca abierta. Espera. Aún no estoy preparado mentalmente. Ni siquiera tengo una casa para vivir después del matrimonio. ¿No te gusto? No, me gustas. Pero, director Beauharnais, esto es como demasiado repentino. Eugene dio unas palmadas ligeras en el hombro de Joseph y comentó como si lo entendiera todo. Los matrimonios revolucionarios son todos así. Espera. En ese momento, la mano de Eugene se detuvo. Algo en las palabras de Joseph le hizo pensar. En silencio, Eugene repitió las palabras de Joseph. Repentino. Sí, eso digo. Es repentino. Estas cosas requieren pensarlo bien. Un hombre de acción más que de palabras, con la velocidad más adecuada para esta revolución, que no teme a tipos como Freron y que no evita el sacrificio personal. Al momento siguiente, Eugene tomó la mano de Clary. Hagamos otro matrimonio. Con su hermosa hija menor. La hija menor de la familia Clary era una sola. Desiree Clary. El primer amor de Napoleón. La joven se cubrió la boca con la mano, con el rostro completamente rojo. ¿Sería esto una propuesta? Lamentablemente, no lo era. Por supuesto, malinterpretando esto, Clary le preguntó a Eugene con incredulidad. No me digas que tú. No, yo solo tengo 12 años. Pronto cumpliré 13, pero aún falta mucho para que me case. Entonces, ¿de quién hablas? Eugene, evitando deliberadamente mirar a Desiree, cuyo rostro se había ensombrecido visiblemente, le dijo a Clary. Hay un verdadero buen partido. Y es un general joven y soltero. De todas formas, Desiree no se casaría con Napoleón. Napoleón, por cualquier razón, no estaba satisfecho con Desiree. Sin embargo, como resultado, Desiree terminaría casándose con quien sería el mejor esposo para ella, pero el peor subordinado para Napoleón. El traidor de Leipzig, el futuro rey de Suecia en la historia original, Bernadotte. Había que evitar ese matrimonio. Y aún así, debía seguir siendo el mejor candidato para Desiree. Sobre todo, Eugene necesitaba un vínculo. Entre esas personas, había otro general, soltero además de Napoleón. Louis Lazare Hoche. El rival de Napoleón durante la Revolución y amigo de Eugene. Y también, el rival amoroso de Napoleón. Capítulo 36. Sorprendentemente, Osu está soltero. ¿Por qué es eso sorprendente? Robespierre también está soltero, ¿no? No, él es un caso especial. Normalmente todos se casan a principios de sus 20. Además, de hecho, el coronel Osu, no, el general de brigada Osu, tenía una prometida. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuándo? Cuando Hippolyte preguntó sorprendido, Eugene respondió casualmente. Ana Adelaide de Chaux. Un matrimonio arreglado por su tío. Se suponía que se casarían este año. En cierta medida, Hippolyte también había mantenido una relación cercana con Osu. Después de todo, solía estar presente cuando Eugene interactuaba con Osu, e incluso viajaron juntos a Martinica. Sin embargo, después de regresar, Hippolyte trabajó con Eugene en el banco Beauharnais. En cambio, Osu, tras su regreso, volvió al ejército a través de la Guardia Nacional. Como después fue enviado al frente, a la línea del Rin, Hippolyte no estaba al tanto de las noticias. Por supuesto, Eugene tampoco lo sabía, pero él conocía la historia original. De todos modos, Hippolyte ladeó la cabeza y preguntó. ¿Por qué no se casaron? La familia de Chaux, he oído hablar de ellos. Son muy ricos y traerían una buena dote. ¿No? Tú te casarías solo por esas razones. ¿Y por qué no? De todas formas, uno puede seguir teniendo romances después del matrimonio. Ante ese comentario típico de un mujeriego francés, Eugene sonrió amargamente y respondió. Sí, bueno. Pero el general Osu no es así. Probablemente sea por mi madre. En la historia original, Osu comienza a relacionarse seriamente con Josephine durante este periodo. Luego, durante el Reino del Terror, ambos terminan encarcelados. Es en este momento cuando son confinados en la Carmes, ese infame lugar de muerte. Se dice que dentro, los prisioneros organizaban orgías mientras esperaban la muerte. Después, Osu, habiendo sobrevivido, abandona a Josephine para casarse con la virtuosa Adelaide, intentando olvidar los horribles recuerdos. Decepcionada, Josephine busca otro marido y termina casándose con Napoleón. Incluso después, Osu no puede olvidar a Josephine y le envía cartas. Esa es la historia original. Una de las tragedias que Eugene debe prevenir a toda costa. Hippolyte, quien naturalmente no podía saber todo esto, expresó su admiración. Vaya, realmente es una mujer fatal.
Aunque, yo también estaba bastante encantado con Madame Rose cuando era joven. Te mataré, Hippolyte. Ah, ya no es así. Ahora me gusta más Pauline. En fin, entonces planean casar al general Osu con esa chica de la familia Clery, ¿Desiree? Eugene miró a Hippolyte con desaprobación antes de encogerse de hombros. Sí. Al menos es mejor partido que el maestro de espadas. ¿Qué maestro? ¿Sabre Maitre? ¿De quién hablas? Existe tal tipo. Jean-Baptiste Bernadotte, quien en la historia original se convertirá en rey de Suecia. También uno de los 26 mariscales que traicionaron a Napoleón. Aunque no destaca particularmente en táctica, es un soldado muy valiente de origen humilde. Sobre todo, sobresale en esgrima y ocupó el puesto de maestro de espadas durante la época de la monarquía. Por supuesto, en esta era dominada por la pólvora, es una habilidad bastante inútil. Entonces, ¿cómo este inútil maestro de espadas llegó a ser rey de Suecia? La razón es muy simple. Era pariente político de Napoleón, específicamente el esposo de la cuñada de su hermano mayor Joseph. Esa cuñada es precisamente Desiree. ¿Pero fue feliz Desiree al convertirse en reina? Ni por asomo. Murió sin nunca adaptarse al frío de Suecia, añorando siempre la bahía de Marsella. Por una razón u otra, el matrimonio entre Desiree y Bernadotte debe ser impedido. En ese sentido, Osu es un partido muy apropiado. Por su parte, Hippolyte, ahora subteniente en el cuartel general de Marsella, se encogió de hombros. Bien. Según lo que investigué junto con el mayor Marceau, el coronel, no, el general de brigada Osu está en Dunkerque. ¿Ya está allí? ¡Qué rápido se movió! Y dicen que repelió una invasión repentina de los ingleses allí. Eugene, quien estaba haciendo papeleo en el cuartel general de Marsella después de mucho tiempo, detuvo su pluma. Inglaterra declaró la guerra. Técnicamente, ni la declararon ni dejaron de declararla. ¿Qué significa eso? Hippolyte sonrió y respondió. ¿El electorado de Hannover declaró la guerra? Y aparentemente están luchando contra nuestro ejército del norte ahora. Originalmente, en la historia original, Inglaterra fue la primera en declarar la guerra preventivamente al inicio de las guerras revolucionarias. Sin embargo, con la muerte temprana del rey Louis, varias cosas se complicaron. De todos modos, el gobierno revolucionario no ejecutó a Louis. Así que, en medio de la opinión pública dividida en Inglaterra, el rey inglés, relativamente libre del parlamento, hizo su movimiento. Utilizó el electorado de Hannover, el territorio alemán heredado de sus ancestros donde gobernaba como monarca absoluto. Era una de las estrategias diplomáticas que Inglaterra había usado durante la Guerra de los 7 años. Pero era un simple pretexto. Toda Europa sabía que Hannover e Inglaterra eran una misma entidad. Eugene sonrió amargamente. Pronto la Convención Nacional también le declarará la guerra a Inglaterra. En fin, ganó la batalla defensiva de Dunkerque, y por ese mérito lo ascendieron a general de brigada. Entonces, podría tomar unas vacaciones breves. Hippolyte, quien estaba reportando la información recopilada, parpadeó sorprendido. Pero, ¿con la guerra en pleno apogeo? Aunque no hay combates todos los días, ¿abandonaría su puesto? El frente del Rin es literalmente la primera línea de Francia. Además, Dunkerque está en el extremo norte de Francia. Marsella, por el contrario, está en el extremo sur. Aún así, Eugene sonrió con confianza. Si le pido que venga, vendrá. Osu definitivamente vendría. Si Eugene, el hijo de Josephine, lo llamaba. A finales del siglo XVIII, incluso en una época donde las granadas de metralla aún no existían, los proyectiles ya explotaban. ¡Boom! En este periodo, había generalmente 3 tipos de proyectiles: balas redondas, metralla y proyectiles explosivos. Primero, las balas redondas son literalmente proyectiles de hierro que vuelan causando daño por impacto, mientras que la metralla lleva fragmentos en su interior para desgarrar al enemigo con su poder. Entonces, ¿qué son los proyectiles explosivos? Son proyectiles con una mecha insertada que explotan cuando ésta se consume por completo. Estos eran precisamente los proyectiles que el ejército austriaco estaba disparando sobre Dunkerque como fuego de advertencia. Por supuesto, toma tiempo para que la mecha se consuma completamente. Cabalgando ligeramente para esquivar donde había caído la bomba, un joven general sonrió amargamente. Louis Lazareoche, un hombre recién ascendido a general de brigada. Aunque ganamos la batalla defensiva, el enemigo sigue lleno de vigor. ¿Ha oído los rumores, señor? Dicen que el general Dumouriez está en negociaciones secretas con el duque de Coburg, el comandante austriaco. ¿Cómo podría ser eso, coronel Trabot? Sé que no te agrada Dumouriez, pero olvida esos rumores sin fundamento. Mientras reprendía a su ayudante, Jean-Pierre Trabot,
Oche observaba el frente. Pero con el actual liderazgo del general Dumouriez, no podremos atravesar este frente. Necesitamos otros medios. En realidad, lo que Trabot acababa de mencionar era verdad. En la historia original, Dumouriez fue el héroe victorioso de la batalla de Valmy. Sin embargo, después de no conseguir más logros militares significativos, su posición se debilitó hasta que finalmente se pasó al bando realista. Terminó desertando al bando enemigo llevándose consigo a un grupo de oficiales. Y ahora que Lafayette se había convertido en el héroe de Valmy, la situación era aún peor. Su posición era cada vez más precaria, alternando avances y retrocesos en las cercanías de Dunkerque. Además, el gobierno revolucionario estaba enviando representantes a diferentes puntos del ejército. Todo esto combinado había llevado a Dumouriez a estar en contacto secreto con el enemigo. Específicamente con el comandante enemigo, el duque Friedrich Josias von Coburg. Sin embargo, Oche, siendo fundamentalmente un hombre de buen corazón, en lugar de sospechar de Dumouriez, simplemente lo menospreciaba. Confiaba en sus intenciones, pero no en sus capacidades. Trabot habló con cautela. ¿Qué tal si solicitamos a París la formación de un cuerpo de ejército? ¿Me está sugiriendo que me acerque a los políticos? No, gracias. ¿Por qué no? Dumouriez, Kellermann, Pichegru, ¿acaso no se convirtieron todos en generales por sus conexiones políticas? Y no son los únicos. De repente, Trabot gritó lo suficientemente fuerte como para que los guardias cercanos lo escucharan. ¿No ha oído hablar de ese afortunado de Tolón? Dicen que el hermano de Robespierre es su fan. Por eso consiguió el mando. Se refería a Napoleón Bonaparte. Desde fuera, ciertamente parecía otro caso de promoción por conexiones. Por supuesto, Oche, que reconocía perfectamente su capacidad, sonrió y negó con la cabeza. Vamos, he oído hablar del general Bonaparte. Más bien creo que es un contraejemplo. El fracaso de Carteaux por arrastrarse ante los políticos. General Oche, usted no es alguien que deba compararse con alguien como Carteaux. Yo solo lucho valientemente, Trabot. No encuentro respuestas en un campo de batalla que parece no tenerlas. Oche, observando el campo de batalla, se relamió los labios. Si Eugene estuviera aquí, tal vez podría darnos algunas respuestas. Disculpe, ¿quién es ese? ¿No has oído los rumores? El genio del juego. Una vez trabajé con él. En ese momento, Trabot vaciló y, frunciendo el ceño, le extendió algo. ¿Acaso es quien envió esta carta? Oche parpadeó y tomó la carta. Incluso en tiempos de guerra, el sistema postal militar francés funcionaba bastante activamente. Después de todo, el ejército necesita el flujo de información, y en esta época, sin telégrafo, las cartas son el medio. Y resulta que el ayudante había recibido y retenido una carta llegada por correo militar. Oche sonrió amargamente y preguntó a Trabot. Eugene envió una carta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque llegó hoy, señor. Y no parecía particularmente importante. Con un ayudante así, no es de extrañar que aún no haya conseguido una victoria. TSK. Los ojos de Oche, que estaba reprendiendo levemente, se agrandaron. ¿Qué sucede, general? Oche miró fijamente la carta en silencio antes de responder a Trabot. Eugene me ha invitado. ¿Qué? ¿A dónde? A Marsella. En el sur. Una invitación significa ser convocado. Es decir, este genio del juego, llamado Eugene, estaba convocando al general Oche al extremo sur. Trabot, estupefacto, exclamó. General, no irá en serio, ¿verdad? ¿Por qué querría llevarlo a Marsella en un momento como este? Vaya amigo más extraño. Debo ir. General, ¿qué está diciendo? ¿Quién es ese tipo? Oche vaciló un momento antes de sonreír. Bueno, al menos la razón para llamarme es simple. Dice que quiere presentarme a una mujer para casarme. El motivo de la convocatoria era aún más desconcertante. Actualmente, Oche estaba destacando en el frente y había sido ascendido a general por sus méritos. Esto era problemático incluso en tiempo de paz, y más aún en tiempos de guerra al tener que abandonar su puesto. A pesar de su evidente disposición a partir de inmediato, el ayudante Trabot intentó disuadirlo preguntando. General, ¿tan urgente es el matrimonio? No. No me importaría permanecer soltero toda la vida. Entonces, ¿por qué dice que irá? Oche miró la carta. Eugene de Beauharnais. Recordó a Rose, conocida como Madame de Beauharnais. ¿Qué significaba Eugene para Oche? Contemplando ese nombre en silencio, Oche sonrió suavemente. Me ha llamado quien mejor conoce la razón. Y además,
a la ciudad donde está Bonaparte. Oche tenía sus razones para permanecer soltero toda la vida. Eugene, que conocía perfectamente este hecho, lo había convocado. Y además, a la base de Bonaparte, quien se estaba convirtiendo en su rival en el ejército, algo que hasta su ayudante sabía. Al ver que su ayudante parpadeaba al darse cuenta de algo extraño, Oche añadió: ¿No te parece razón suficiente? Además, el frente está tranquilo ahora. Así comenzó el viaje de Oche desde el extremo norte hasta el extremo sur. Sin embargo, Napoleón se opone a este matrimonio. ¿Cuál es la razón, pequeño jinete? Oficialmente, Eugene es ayudante del oficial residente en el cuartel general de Marsella del Ejército Revolucionario, lo que significa que Napoleón es el superior directo de Eugene. Por supuesto, como Junot y Marmont son quienes realmente actúan como ayudantes, Eugene tiene bastante tiempo libre. Además, como los gastos de vida de la familia Bonaparte provienen del dinero de la pensión de Eugene, Napoleón le permite andar haciendo negocios. Sin embargo, el matrimonio de su hermano y el de su futura cuñada son asuntos completamente diferentes. Napoleón, incapaz de ignorar este asunto, había convocado a Eugene a su despacho del cuartel general. Por supuesto, Eugene respondió con total descaro incluso ante el general. General, oficialmente tengo el cargo de ayudante. Si lo prefiere, también puede llamarme Mayor Eugene. Mejor te llamo seductor de nuestra madre. Sobornador de diamantes. Mejor llámeme pequeño jinete. ¿Qué necesita? Napoleón, ese mal nombrador, gritó agitadamente. ¿Por qué has traído a Oche aquí? Ese tipo es mi rival. Esta era la verdadera razón de la ira de Napoleón. Antes de la revolución, Napoleón no podría haber sido general, no solo por su origen sino también por su edad. Sin embargo, la era revolucionaria había convertido a un joven de apenas 24 años en general. Pero Napoleón no era el único general ascendiendo rápidamente durante el periodo revolucionario. Louis Lazare Oche, nacido en 1768, actualmente de 25 años. Si Napoleón había salvado la flota del Mediterráneo en el sur, Oche había salvado el precario frente holandés en el norte. Napoleón, quien valoraba los chismes, rumores y la recopilación de información, ya conocía las noticias sobre Oche. De hecho, era imposible no saberlo. Todo el ejército ya estaba comparando a Napoleón y Oche. Por supuesto, Eugene respondió mirando a Napoleón con desagrado. General, ¿no hay ya muchos generales de mayor rango destacando en el campo de batalla? Como Dumouriez, Kellerman o incluso Pichegru. Todos son viejos. Nadie ha ascendido tan rápido como Oche. Además, su determinación y habilidad mostrada en la batalla defensiva. Sin duda es comparable a mi talento. No me parece para nada así, aunque veo que lo ha estado observando. Entendiendo el sutil halago de Eugene, Napoleón se calmó un poco y respondió: HMPH. ¿Cómo no hacerlo? Sé que tiene una relación cercana con Robespierre. Este era otro aspecto que llamaba la atención de Napoleón. Desde antes de la revolución, Oche había interactuado con los futuros revolucionarios jacobinos en clubes de lectura. Por lo tanto, tenía una estrecha relación con los jacobinos montañeses que ahora lideraban la revolución. Por supuesto, esto podría volverse en su contra si los jacobinos caen del poder. Eugene, mirando fijamente a Napoleón, habló con firmeza. La razón para llamarlo es una sola. Realmente voy a casarlo. Con Mademoiselle Désirée. Napoleón frunció el ceño. He oído algo al respecto, pero ¿esa es la verdadera razón? ¿No es una excusa tuya para ponerte bajo el mando de Oche? El matrimonio no es razón suficiente. ¡Qué absurdo! ¿Qué tiene que ver contigo casar a Désirée Cléry con Lazare Oche? Pequeño jinete. Napoleón miró furiosamente a Eugene, mostrando los dientes. Désirée no es una mujer especial. Oche es mi rival. Entonces, ¿por qué? Si ya hubiera tenido una relación profunda con Désirée, no podría haber dicho algo así. Sin embargo, lo que Napoleón temía perder ahora no era Désirée. Era Eugene. Ardía de celos ante la posibilidad de perder a Eugene ante Oche. Eugene, quien había abierto la boca sorprendido, negó con la cabeza. Pensándolo bien, era natural desde la perspectiva actual de Napoleón. Después de todo, era cierto que Eugene había sido cercano a Oche desde joven. Sin embargo, Eugene tenía una razón muy racional. Si Désirée y Oche se casan, Oche se convertirá en cuñado de la familia Bonaparte. ¿Qué? Parece que solo escuchó una parte. Pronto, su hermano, Monsieur Joseph, se casará con la señorita Julie Cléry. Esto no lo promoví yo especialmente. Ellos se enamoraron. Por un momento, Napoleón parpadeó.
Napoleón era un hombre de inteligencia extraordinaria. De hecho, en la historia original, él fue quien promovió fuertemente este matrimonio. Estaría calculando ferozmente las ventajas del matrimonio entre Julie Clary y Joseph. La familia Clary poseía más de 1.000.000 de libras por persona. Sería una gran ayuda para la familia Bonaparte, que no tenía un centavo. Y aquí Eugene añadió otro matrimonio. Así, la familia Bonaparte ascenderá un nivel. Ganarán una familia distinguida de Marsella y un general legendario del Rin. Es decir, Hoche se convertiría en pariente de Napoleón. Mi amigo Hoche se convertirá en familia de usted, general. Esta era la posición que Bernadotte ocupó en la historia original. Por supuesto, ahora solo significa que dos generales emergentes del ejército francés se convertirían en parientes. Solo eso ya trae ventajas enormes. Significa que Hoche se convertiría en aliado de Napoleón. Napoleón, con el ceño fruncido, terminó sus cálculos e inclinó la cabeza. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver contigo? Obviamente tiene que ver conmigo. Por usted, general. Aunque sea tu superior, no soy tu familiar. Viendo a Napoleón, quien como buen italiano mencionaba los lazos de sangre, Eugene sonrió suavemente. No está interesado en mi madre. Marie Giuseppe Rose la Pagerie, la mujer a quien Napoleón y Eugene llaman Josephine. En ese momento, los ojos de Napoleón se agrandaron. Eugene, mirando directamente a los ojos de Napoleón, dijo: sabremos si realmente se casarán cuando vuelva a ver a mi madre. Pero si por casualidad, usted se convierte en el esposo de mi madre. Aunque no sabía si ese matrimonio sería realmente feliz, si era el destino, tampoco se podría evitar. No tiene suficiente que ver conmigo. Todavía, Eugene no había decidido. Además, de todos modos, no era Eugene quien se casaba, sino Josephine y Napoleón. ¿Cómo podría saber Eugene si saltarían chispas cuando se encontraran? Aún así, Napoleón, un apasionado que recordaba su primer encuentro en Marsella, se levantó de golpe. Este pequeño jinete realmente tiene todo planeado. No eres un simple apostador, ¿eh? Ja ja ja. Viendo a Napoleón reír alegremente, Eugene susurró muy bajo. Si esto será bueno para ambos. Eso es lo que no sé. Ni para usted, ni para mi madre. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Promover el matrimonio entre Hoche y Désirée. A finales del siglo XVIII, había una novela que era la favorita de los jóvenes europeos. Primer amor no correspondido. Se realizará en la muerte. Sentada en el jardín de la mansión Clary leyendo Las penas del joven Werther, Désirée suspiró. Era la primera obra de Goethe y su novela más famosa. De hecho, en esa época Fausto aún estaba siendo escrito, así que la gente de la época solo conocía Las penas de Werther. Napoleón también era fan de Goethe. Se dice que en la historia original llegó a conseguir su autógrafo. Désirée no era diferente. De repente, Julie, que estaba bromeando junto a Désirée, abrió los ojos sorprendida. ¿Qué te pasa, Désirée? Padre está arreglando tu matrimonio con un buen hombre. No me interesa, hermana. Bueno, es natural ya que ni siquiera lo has visto. Pero dicen que es el héroe del Rin. Se refería a las conversaciones sobre el matrimonio con Hoche que avanzaban como un relámpago. Por supuesto, era 1793, y aún faltaba mucho para que el amor libre y el matrimonio por elección se establecieran. Especialmente en familias burguesas ricas como los Clary, los más acaudalados de Marsella, donde se casaban según lo decidido por el patriarca. Julie simplemente había tenido la suerte de que Joseph, el elegido por su padre, le gustara. Pero Désirée era todo lo contrario. Si hablamos de héroes, ya hay uno a mi lado. Cuando Désirée gritó de repente, Julie parpadeó y se sobresaltó. Tenía una idea de a quién se refería. En la historia original, el héroe del que Désirée se enamoraba debía ser Napoleón. Sin embargo, a finales de mayo de 1793, Désirée aún no había visto el rostro de Napoleón. Al final, la persona en quien pensaba Désirée y la que Julie imaginaba era la misma. Eugene. Julie, bajando la voz por temor a que alguien en la mansión la escuchara, preguntó. No me digas que... ¿te gusta el mayor Beauharnais? ¿Qué dices? Es un niño. Solo digo que es un héroe. Dicen que salvó a la gente de Tolón. Dios mío. El mayor Beauharnais ya tiene una mujer que ama. Tú también leíste el periódico, ¿no? En ese momento, Désirée frunció el ceño y soltó una risita burlona. Ya lo sé. Va, qué amor ni que nada siendo tan joven. Seguro que es solo un amor infantil. Marie-Thérèse, la ex princesa. La protagonista del incidente ampliamente reportado donde Eugene había jurado su lealtad.
Pero era una mujer de la antigua realeza. Además, aunque Eugene era lo suficientemente apuesto como para atraer miradas, seguía siendo un niño que ni siquiera había cumplido los 13 años. Por más que lo llamaran prodigio, apenas estaba en edad de empezar a entender el amor. París estaba lejos y Eugene estaba en Marsella, así que quizás podría haber caído por Désirée. Al menos si hubiera tenido 3 años más. Pero su padre, François, insistía en que debía casarse este mismo mes. Julie, mirando fijamente a Désirée que parecía a punto de llorar, esbozó una sonrisa. Dices que es un niño pero hablas de él como un héroe. Te digo que ni yo lo entiendo. Simplemente mi corazón va hacia él. Ay, Désirée, no actúes como una niña. Julie, consolando a Désirée, dijo. Padre casi muere. Nuestro hermano Etienne casi es ejecutado. En estos tiempos revolucionarios, necesitamos maridos fuertes y confiables. Por eso me gusta el héroe que está cerca. Por favor, Désirée. Por más que sea un héroe o un genio, el mayor Beauharnais es un niño. Durante el antiguo régimen, la burguesía era oprimida por la nobleza. En tiempos revolucionarios, ahora son amenazados por los revolucionarios que han tomado el poder. ¿Habría sido mejor si la familia Cléry hubiera mantenido buenas relaciones con los revolucionarios? Pero los revolucionarios, representados por Fréron, ya habían marcado a los Cléry como partidarios del antiguo régimen. Sin un respaldo poderoso, Etienne podría ser arrestado y ejecutado nuevamente. Quizás incluso su padre François podría ser arrestado. Era lo que ya había sucedido por toda Marsella con los realistas y contrarrevolucionarios. Julie abrazó a Désirée, que temblaba al recordar repentinamente la realidad. Además, el mayor Beauharnais también es un militar. Cuando crezca, podría volverse un hombre rudo y violento. En ese momento, una voz melodiosa se escuchó desde más allá del jardín. Es un prejuicio, señoritas. Siempre hay militares que mantienen sus modales. Julie y Désirée, sobresaltadas, miraron fuera de la cerca del jardín. Un joven vestido con un uniforme militar francés de brillo azulado sonreía ampliamente. Con una actitud ligeramente cautelosa, Julie, colocando a Désirée detrás de ella, preguntó. ¿Quién es usted? Bueno, ¿me reconocerían si les digo que soy uno de esos militares violentos de los que hablaban y que luchó en el Rin? Aunque en realidad luché en Flandes. Un momento, Dios mío. En ese momento, Désirée abrió mucho los ojos. General Hoche. Louis Lazare Hoche estaba parado frente a Désirée. En realidad, estaba lejos de ser un Adonis. Napoleón, aunque delgado, era apuesto, y Eugene, aunque aún inmaduro, también era guapo. Pero Hoche tenía un aspecto naturalmente tosco, y las batallas lo habían hecho aún menos agraciado. Sin embargo, su sonrisa bondadosa era cálida y, sobre todo, dejaba entrever una suave fortaleza. Hoche saludó cortésmente a las dos hermanas sorprendidas. Disculpen mi repentina aparición. Mademoiselle Julie y Mademoiselle Désirée. Ah, no. Está bien. Ha sido invitado por nuestro padre. Así es. Llegué hoy. Se me invitó a la cena, pero mientras paseaba por la zona, tuve la fortuna de verlas. Guiñando levemente un ojo, Hoche se marchó montado en su caballo. Entonces, las veré más tarde. Mostraba una actitud relajada impropia de alguien que había cabalgado desde Dunkerque, en el extremo norte. Viéndolo, Julie asintió. Al menos no parecía un hombre que fuera a maltratar a su esposa. Ah, qué alivio, parece un caballero. Désirée. Désirée, que había estado mirando fijamente la espalda de Hoche, susurró. Hermana. ¿Qué? Creo que me he enamorado. Mientras Julie parpadeaba, Désirée se sonrojó. Mi corazón está latiendo. Resultaba que Désirée era de las que se enamoran a primera vista. Quizás también había un hombre propenso a enamorarse a primera vista en Marsella. Encantado de conocerlo, General Bonaparte. Soy Lazare Hoche. Aunque estaba de vacaciones, Hoche seguía siendo un militar. Sería extraño visitar Marsella y no reunirse con el responsable del cuartel general. Más aún siendo esa persona Napoleón, la estrella emergente del ejército. Por su parte, Napoleón, aún algo descontento con Hoche, se levantó con expresión seria. Pero no podía menospreciar a un general camarada. Y más aún si, como decía Eugene, realmente se convertirían en parientes. Bienvenido. Es un honor conocer al héroe de Dunkerque. Ja ja ja. Me avergüenza que el héroe de Tolón elogie una simple batalla defensiva. Lo que usted hizo, salvar toda la flota del Mediterráneo, es algo que todo el ejército revolucionario francés debería tomar como ejemplo. Ese mérito no es mío, sino de mi ayudante.
respondió Napoleón, seco pero orgulloso, mientras miraba a Eugene. Después de todo, era la visita de un general. Era inevitable que todos los oficiales del cuartel general de Marsella estuvieran presentes. Naturalmente, Junot, Marmont y Eugene estaban alineados en uniforme de gala. Entonces Hoche sonrió mirando a Eugene. ¡Qué envidia! ¿Qué le parece? Parece que su ayudante está desocupado. ¿Me lo prestaría? En ese momento, sin un instante de duda, Napoleón se negó. Me niego. ¿Por qué no? El frente del Rin es donde todo soldado desearía estar. Seguro que este joven también ansía tal gloria. Tonterías. Lo importante en la guerra es sobrevivir. La guerra no es un juego. Seguro que usted también lo sabe, general. Napoleón frunció el ceño y exclamó. Por supuesto que una muerte gloriosa es preferible a una vida vergonzosa. Pero esas muertes gloriosas no llegan ni a una en 100. Hoche arqueó ligeramente las cejas. No estaba molesto por el rechazo. Las palabras de Napoleón coincidían con su propio pensamiento. La muerte en la guerra es inevitable. En cualquier guerra, un general está en posición de exigir la muerte a sus subordinados. Pero ¿no se puede al menos dar significado a la muerte de los subordinados? Proteger la patria, defender el territorio y, además, otorgar honor. Ese era el pensamiento de Napoleón y también la creencia de Hoche. Hoche, volviendo a sonreír, le dijo a Napoleón. ¿Sabe lo que dice, general? También sé que mi ayudante es un joven talento excepcional. No puedo cederlo jamás. Eso es una lástima. ¿Qué piensa el ayudante? Mayor Eugene. Todos se sorprendieron cuando preguntó directamente a Eugene. De hecho, los otros oficiales, incluidos Junot y Marmont, estaban muy tensos. El general Hoche era una estrella ascendente en el campo de batalla. Además, en el ejército, un general era como un dios para sus subordinados. Por eso no podían evitar sorprenderse de que hablara tan familiarmente con Eugene. Sin embargo, el propio Eugene respondió a Hoche con rostro sereno. Ya que ha venido, mejor cásese, Hoche. No piense en arrastrar a gente ociosa al campo de batalla. En ese momento, el ayudante que acompañaba a Hoche, el coronel Trabot, estalló en cólera. ¿Cómo se atreve a hablarle así al general? Vamos, coronel Trabot. ¿No le dije que Eugene es mi amigo? General. Esto es un asunto de jerarquía militar. Pero Hoche simplemente sonrió y agitó la mano. Está bien. Por cierto, ¿la mujer que me ofreces en lugar de Madame Rose es la segunda hija de la familia Clery? Eugene. Solo entonces los oficiales del cuartel general de Marsella comprendieron. La estrella ascendente del ejército del norte de Francia, Hoche, conocía muy bien a Eugene. Era evidente que había algún tipo de conexión personal e íntima. Quizás incluso relacionada con la madre de Eugene. En lugar de explicar todo esto a todos, Eugene simplemente se encogió de hombros. ¿Ya la ha visto? Ya sabes que soy rápido de pies. Bueno, parece buena chica. Sí. Será una buena esposa. Y le hará vivir mucho tiempo. Entonces, Hoche mostró una expresión extraña antes de estallar en risas. Parece que me estás diciendo que tu madre no haría eso. Ja ja. En ese momento, Eugene respondió fríamente. Hoche, no se confunda. A Hippolyte lo rechacé porque no valía, pero la razón para rechazarlo a usted es diferente. Hablas como si tú hubieras sido quien cortó nuestra relación. Nosotros simplemente. Rose partió al Nuevo Mundo. Usted no puede manejar a nuestra madre. Eugene espetó hacia Hoche, cuyo rostro se había endurecido ante las repentinas palabras. No tiene la fortaleza de carácter suficiente para manejar a una mujer tan impredecible. Conoce sus propias limitaciones, ¿verdad? Todos los presentes se quedaron helados. Primero, era una falta de respeto que un simple mayor le hablara así a un general. Segundo, incluso en una relación personal, era problemático que un joven le hablara así a un adulto. Además, ¿no era una falta de respeto hacia su madre decir que Hoche no podía manejarla? Sin embargo, Eugene hablaba con absoluta sinceridad. Hoche muere joven en la historia original. Podría haber sido por estrés, hay sospechas de suicidio por desesperación, o incluso alegaciones de envenenamiento. Cualquiera que fuera el caso, había una causa común. Murió sumido en la desesperación tras perder una expedición muy importante. Josephine no era una mujer lo suficientemente estable como para calmar tranquilamente ese tipo de ansiedades. Era todo lo contrario a Désirée. ¿Y qué hay de Napoleón? Tenía un carácter tan fuerte que culpaba a otros por todas las derrotas. Por eso nunca se estresaba por las derrotas. ¿Por qué?
Porque todo era culpa de otros. De repente, Oche miró a Eugene y sonrió amargamente. Sí, Rose es ese tipo de mujer. Rose, rosa, una flor con espinas. Hermosa y deslumbrante, pero hiere cuando la tocas. Oche también se dio cuenta de que era una mujer que no podía manejar cuando Josephine partió repentinamente hacia Martinica. Oche era un hombre que mantenía sus apegos durante mucho tiempo, pero no uno que postergara sus decisiones. Sacudiendo pesadamente la cabeza, Oche preguntó. Bien. Entonces, dejando de lado la boda, ¿podrías resolverme un problema? Simplemente envié una carta a Robespierre pidiéndole el ejército del Mosela. ¿Qué? ¿Qué? Espera. No he dicho nada todavía. Mientras todos volvían a sorprenderse, Eugene respondió con calma. Es obvio, ¿no? Ahora mismo, francamente, parece que Dumouriez va a traicionar, Pichegru le tiene envidia y celos, y no puede confiar en la capacidad de Kellerman. Yo nunca dije eso. Coronel Trabot, créame. Ah, sí, general. El ayudante Trabot quedó perplejo por otros motivos. Lo que Eugene acababa de mencionar eran exactamente las preocupaciones que tanto Oche como Trabot tenían en Dunkerque. Un superior que parece que va a traicionar, otro que siente celos de Oche, y otro que es incompetente. A este paso, el frente del Rin podría colapsar completamente. ¿Cómo resolverlo? Había una respuesta muy simple. Cuando las cosas se complican, uno mismo debe actuar. Eugene había visto claramente esta respuesta. Por lo tanto, necesita su propio ejército independiente. Ahora mismo solo está vacante el ejército del Mosela. Pida ese. El Mosela, un afluente del Rin que fluye entre Francia y Flandes marcando la frontera. Actualmente, el ejército defensivo que protege esta región del Mosela carece de general. En realidad, es un ejército que apenas se está formando. Por supuesto, Eugene lo dijo de manera simple porque ya conocía la historia original. Precisamente porque Oche se convertiría en el comandante de esta legión y obtendría méritos por ello. Sin embargo, Oche, que desconocía la historia, dudó. No quiero deberle favores a Robespierre. Eso es peligroso, Eugene. En ese momento, otro general que había estado escuchando en silencio habló. Está equivocado, general Oche. ¿Qué quiere decir, general Bonaparte? Hay algo mucho más peligroso en este mundo. Es morir como un perro por culpa de un superior incompetente. Napoleón lo presionó con una mirada penetrante. Y eso también aplica para sus subordinados. ¿No es así? Oche, que había estado parpadeando en silencio, sonrió nuevamente y extendió su mano. Eres el tipo de amigo que merece ser parte de mi familia. Te encargo a Eugene. Napoleón estrechó su mano. Fue el momento en que se aliaron el general que se convertiría en símbolo de la República y el general que terminaría la revolución. Todo a través de un matrimonio. Aún así, el casamentero siempre se preocupa hasta el último momento en que se realiza la boda. Esto saldrá bien, ¿verdad? Uf. En la noche, la cena en casa de los Clery estaba muy animada. Había llegado un joven robusto que iba a casarse, y tanto el patriarca Clery como la señora Somis estaban satisfechos. Especialmente porque con este matrimonio, la familia Clery prácticamente había ganado dos generales. Bonaparte y Oche. Eran las nuevas estrellas emergentes del ejército. Los Clery estaban tan felices que organizaron una fiesta como las de antes de la revolución. La joven Eugene, que aún no se adaptaba a la fiesta, había salido. Después de todo, todavía no podía beber alcohol. Por un momento, mientras Eugene tomaba un respiro en el jardín. En realidad, tengo algo que confesarle, general. De repente, Eugene se escondió instintivamente entre los árboles del jardín. Pudo ver a un hombre y una mujer que se miraban frente a frente en un rincón del jardín. Casualmente eran los protagonistas de la fiesta de hoy. Desiree y Oche. El alto Oche miró hacia abajo a la pequeña Desiree y preguntó. ¿Qué sucede, mademoiselle Desiree? La verdad es que hay alguien que me gusta. Sentí que no estaría bien casarme sin decírselo. Vaya, así que era eso. Justo cuando Oche esbozaba una sonrisa amarga, Desiree se apresuró a decir. Pero si nos casamos, le seré fiel. Seré una buena esposa. Eugene parpadeó. ¿Quién sería ese hombre del que Desiree estaba enamorada? No podía ser Napoleón, a quien apenas había conocido. Tal vez Joseph, quien se casaría con su hermana. Aunque viéndolo bien, Joseph no tenía tanto atractivo. Justo cuando una extraña sensación empezaba a invadirla. Oche sonrió suavemente y dijo. No te preocupes, Desiree. En realidad, yo también tenía a alguien que me gustaba. Aunque es algo del pasado.
Por un momento, Oche miró hacia el norte, donde el cielo estaba lleno de estrellas. Marsella está en el extremo sur de Francia. Aquí el norte podría tener varios significados, pero probablemente la mirada de Oche se dirigía a un solo lugar. París, donde estaba Madame Rose Pagerie, quien pronto sería Josephine. Probablemente te cases por esa persona, ¿verdad? Yo también. General. Entonces, ¿no crees que nos llevaremos bien? Un silencio que pareció eterno flotó entre los dos. Incluso para Eugene, quien escuchaba esta conversación escondida en el jardín, el tiempo pareció interminable. De repente, Desiree separó sus labios. Sí, general. Seré una buena esposa. Oche sonrió y abrazó a Desiree. Y yo seré un buen esposo, Madame Oche. Mientras los dos se besaban, Eugene permaneció inmóvil en su escondite. Incluso cuando el tiempo pasó, cuando la gente llamó a la futura pareja, y cuando se quedó sola nuevamente en el jardín. Aturdida, Eugene miraba el cielo. Primer amor. Ese era el nombre del sentimiento que acababa de romper. Y no solo el de Oche, sino también el de Desiree. ¿Realmente tenía que ser así? Pero Eugene lo sabía. Las terribles tragedias que Oche y Desiree enfrentarían. Eugene sonrió amargamente y se levantó. Sí, esto es lo que debía pasar. La época revolucionaria era un tiempo ajetreado. Al día siguiente, Joseph y Julie, junto con Oche y Desiree, celebraron una doble boda sencilla. Sin embargo, no hubo tiempo para sumergirse en el sueño de recién casados. 2 semanas después de la boda, Oche partió al campo de batalla. Había sido nombrado comandante del ejército en la región del río Mosela, un afluente del Rin. Era la recompensa por haber seguido el consejo de Eugene y enviar una carta a París. Ahora era el momento de que Oche brillara en el campo de batalla. Además, fue el momento en que Eugene logró establecer una alianza de sangre entre Napoleón y Oche.